Muévase potente la iglesia de Dios, de los victoriosos, marchemos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor. Una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia fiel habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé. Saludos a todos en este domingo 22 de agosto del año 2021. Estamos transmitiendo desde un nuevo ángulo el sermón dominical, debido a que al spot que le acabamos de pasar, las lluvias nos han impedido grabar en el patio de nuestra casa, que nosotros le llamamos los estudios naturales. Sin embargo, eso no nos ha detenido ni nos va a detener para el mensaje de hoy. Como les he comentado algunas veces, el diplomado en doctrinas bíblicas que se está impartiendo en una iglesia muy amiga y muy amada, están en la clase 25 y 26 un detalle de lo que se llama la iglesia. Es un tema bíblico, una doctrina doctrina bíblica, pues, la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Pues en esta clase que servirá hoy de sermón también, vamos a estudiar acerca de la iglesia. Esperamos pues que todos puedan comprender de verdad lo que es la iglesia, y podamos entender quiénes formamos la iglesia. Allá en 1 Corintios, en el capítulo 12, todo el capítulo, si usted ya lo ha leído, especialmente desde el versículo 1 hasta el versículo 26, Pablo habla a la iglesia en cuanto a los dones espirituales, cuáles son los dones espirituales, cómo funcionan los dones espirituales en la iglesia, y de también por qué y cómo es que los dones espirituales se dan. Entonces, dando él a entender esto de cuáles son los dones espirituales dentro de la iglesia, también hace un énfasis: ¿quiénes somos los que participan en la iglesia? Dice, en
Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo. La iglesia no es un edificio. Nosotros comúnmente, con el lenguaje que tenemos en todos lados, los cristianos evangélicos, también ponemos en los rótulos Iglesia Bíblica Bautista El Buen Pastor. Y ahí ponemos Iglesia Bíblica Bautista El Buen Pastor. Entonces, al poner ese nombre en los rótulos que están enfrente de las iglesias o adentro de ella mismo, sencillamente está identificando que dentro de ese edificio se reúne la iglesia de Dios. Entonces, el asunto es que mucha gente, pues como el lenguaje se nos ha hecho tan común, decimos, vamos a la iglesia, y quizás lo más hermoso sería, vamos a reunirnos con la iglesia. Pero como los lenguajes así son, entonces nos es bastante dificultoso pues hacer una modificación del lenguaje de cada uno de nuestros países. Entonces, pues dice el apóstol que este es un llamado pues a identificar en un solo cuerpo en el que todo funciona sin perder jamás su identidad individual, o sea, cada quien, y la necesidad esencial del misterio específico que Dios nos ha asignado. Esta es la iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia. No es un nombre, es la iglesia. Otra cosa. Acabo de mencionar el nombre de una iglesia. Iglesia Bíblica Bautista El Buen Pastor. Entonces prácticamente ahí pone Bautista El Buen Pastor, es la denominación, como hay unas tan hermosas, Asambleas de Dios, Príncipe de Paz, cualquiera otras como tengan su nombre. Entonces eso es prácticamente denominacional, de nombre. Por eso todos los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, somos parte del cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza del cuerpo. Vamos a ponerlo en forma común. Cristo es la cabeza de la iglesia y el cuerpo somos todos nosotros que lo formamos muchos. Fíjense que voy a dar una explicación acerca de esto y está siempre en 1 Corintios, en el capítulo 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Vamos a ver. Vamos a hacer la exégesis de este versículo acerca de la iglesia. ¿Quiénes formamos la iglesia? ¿Por qué el apóstol Pablo le llama a la iglesia el cuerpo de Cristo? Vamos a ver. Dice, versículo 12, porque así como el cuerpo es uno, bueno, aquí están viendo ustedes mi cuerpo, aquí estoy, y tiene muchos miembros, una mano,
otra mano, 5 dedos, 5 dedos. Todo esto son miembros de mi cuerpo. ¿eh? Son miembros de mi cuerpo. Además tengo 2 ojos, 2 orejas, una nariz. Todo esto es miembro de mi cuerpo. Mis piernas, mi boca en este momento, mi cabeza misma, son parte, miembros de este cuerpo. Entonces, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, 5, 10, los de los pies, 15, el otro pie, 20 dedos, son muchos miembros, dice, siendo muchos, son un solo cuerpo. Al final, ponga el cuerpo ahí, un solo, aquí está, ustedes lo están viendo, un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Así que el bautismo espiritual del creyente es el día que recibió a Cristo. Ese día también fue bautizado con el Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 12 y 13. Muy bien. Entonces, pues volvamos a lo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? En el Nuevo Testamento fue escrito para los griegos y para nosotros también. Significa una asamblea local de personas. Por favor, una reunión, pues, local. Este país, El Salvador, la iglesia local de México, la iglesia local de Chile, la iglesia local de la Argentina, la iglesia local del Uruguay y así. Esa es la iglesia local, de esa localidad. Todos los creyentes en Cristo Jesús que formamos parte de la iglesia, pues sí, los de allá, la iglesia local de España, es parte del cuerpo de Cristo. Hay muchos miembros. La iglesia local de México es la iglesia local de México y son muchos miembros. Y así cada uno de nuestros países, la de Estados Unidos, la de Canadá, la de Centroamérica, la de Sudamérica, todos, las que están en todo el mundo, iglesias cristianas evangélicas. No estamos hablando pues de religión, sino que estamos hablando de los nacidos de nuevo que formamos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, la iglesia no es un edificio, sino es la congregación de muchos miembros, o sea, donde nos congregamos muchos miembros. Entonces, el Señor Jesús un día le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa palabra, edificaré mi iglesia, el Señor Jesús no le puso nombre. No le puso nombre. Por eso, aquel que se quiera abrogar el derecho de decir que esta iglesia es la verdadera iglesia y la única iglesia de Cristo, está en un completo error. Porque Cristo no le puso nombre a su iglesia, sino que su iglesia, siendo formada por muchos miembros, esta iglesia
es el cuerpo de Cristo, sin nombre. El asunto que nosotros, los hombres, para identificar la iglesia, decimos, vuelvo a repetirlo, Iglesia Bíblica Bautista, el Buen Pastor en El Salvador, Centroamérica. La identificamos. Nosotros formamos parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. No es que decimos, nosotros somos la única iglesia verdadera y no hay otra. No. Nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Y sabe cómo se va a comprobar eso? El día del arrebatamiento. Porque Él viene a traer a los suyos. A los suyos. Entonces, ¿cuándo empezó la iglesia? Hay dos pensamientos que los teólogos pues se ponen no a contradecirse, sino que a sacar un criterio cuál es la verdadera formación de la iglesia, cuándo nació. Fíjense que lo más razonable, sin llegar a las grandes teologías, ni a las grandes exégesis y todo eso, es bien sencillo. El Señor Jesús, cuando le dijo a Pedro, y sobre esta roca, no dice sobre tú, no dices tú, porque Pedro no es roca, Pedro es piedra. Entonces, sobre esta roca edificaré, tiempo futuro, mi iglesia. Entonces, siempre se ha entendido por la misma Biblia que en el día de Pentecostés, que era una de las fiestas solemnes para el pueblo de Israel, ese día fue derramado el Espíritu Santo en los más de 120 que estaban reunidos en el aposento alto. Y ese derrame del Espíritu Santo sobre todos aquellos confirma la presencia de Dios derramada por su Santo Espíritu en todos los creyentes que estaban reunidos en ese lugar, en el aposento alto. Y si usted lee de ahí en adelante, se entiende, se comprende y se infiere de que ahí nació la iglesia, sin nombre. Si ustedes leen en Hechos capítulo 2, donde está el día de Pentecostés, que es la fiesta solemne, ese día se derramó el Espíritu Santo sobre los 120, que, eso sí, empezaron e iniciaron, ¿por qué no decirlo?, los cultos, porque más adelante, si usted lee, dice que se reunían en las casas. No se reunían así por así, ya se reunían como iglesia que habían creído en nuestro Señor Jesucristo y desde luego esperaban a partir de entonces su regreso, según las Escrituras lo mencionan. Entonces, pues, la iglesia no es un mero edificio. La iglesia la formamos todos nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y el origen de la iglesia, pues, aunque algunos dicen con textos bíblicos que fue en ese momento que Jesús hizo la declaración y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y sin olvidarnos pues la gramática, edificaré, tiempo futuro. Sin embargo,
creo que no es motivo de estar discutiendo ni diciendo si fue aquí o si fue allá. Y efectivamente, la iglesia del Señor, la que vamos a entenderlo así, se constituyó por la presencia del Espíritu Santo en cada uno de los creyentes de aquel entonces, como hasta el día de hoy, fíjense qué hermoso, en Jerusalén nació, fue conformada por todos los judíos, todos eran judíos, A partir de entonces, y por aquel derrame del Espíritu Santo en que hizo que se hablaran en lenguas terrenales, pues. Usted lo puede leer ahí en Hechos, capítulo 2, en donde dice que unos hablaban en cretenses, otros en griegos, otros dependiendo de cada uno de los países donde habían venido. Y así se regó el Evangelio. Y si usted nota, se regó el ¿qué dije? El Evangelio. Por lo tanto, la iglesia es evangélica. ¿Y por qué es evangélica? Porque la iglesia del Señor nació en Jerusalén, formada por judíos que creyeron en Jesucristo, y ellos y el Espíritu Santo se encargó de que cada uno de los que fueron hablaron de la palabra de Dios y hablaron del Evangelio de Jesucristo. Confirmado pues por la misma palabra que la iglesia es evangélica. Bendito sea Dios que están en las Escrituras, que todo a partir de entonces dice que se reunían en las casas, y si ustedes me permiten, lo voy a dar la comprobación, porque eso sucedió en Hechos, en el capítulo 2. Y fíjese que en el capítulo 2 dice que en el versículo 43, y dice que sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ya el Espíritu Santo se estaba derramando con ellos. A partir de entonces se empieza a predicar. Pedro también se reúne con varios hermanos, y luego hay una cosa muy hermosa. Fíjense que los creyentes tenían todas las cosas en común. Fíjense bien, dice en Hechos capítulo 4 versículo 32: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y los ponían a los pies de los apóstoles, o sea, a la disposición y administración de ellos, de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Así que la iglesia nació en Jerusalén, casi mucho exactamente más identificable en el día de Pentecostés. Se derramó el Espíritu Santo sobre los 120 judíos que ya no formaban a ser parte de la religión judía, sino que en ese momento y antes, de luego, cuando creyeron en Jesús y anduvieron con Jesús, entonces empezaron a llamarse la iglesia cristiana. ¿Y qué es la iglesia cristiana? La iglesia es cristiana evangélica. Por eso hay unas muy lindas nombres que hay en algunas iglesias: Iglesia Cristiana Evangélica
tal, iglesia cristiana, evangélica, de esto y esto. Y exactamente la iglesia es cristiana porque cree en Cristo y es evangélica porque predica el evangelio de Jesucristo para salvación de todo aquel que en Él cree. Qué hermoso saber que formamos parte del cuerpo de Cristo. Ese cuerpo que el Señor un día, ya parece que muy pronto, va a venir y seremos arrebatados. Y en ese arrebatamiento nos iremos a encontrar con el Señor en las nubes. Consolaos los unos con los otros, dice el apóstol Pablo en las Escrituras. Que Dios bendiga su vida y anhele reunirse, si no es que lo ha hecho ya en su iglesia. Alegrémonos porque hubo uno quien nos compró para que formáramos parte de su cuerpo. Bendiciones por donde quiera que estén.